El sonido del acero chocando, el olor a sangre y arena, el rugido de la multitud. En el corazón de una arena, un gladiador levanta su espada no para celebrar una victoria, sino para enfrentar la muerte que se acerca. Pero ¿y si la historia que conocemos no comenzó en la arena, sino en una traición silenciosa? ¿Y si este guerrero no era solo un esclavo, sino un hombre libre obligado a arrodillarse? Prepárate para sumergirte en la historia de Espartaco, el hombre que se convirtió en el mayor terror de la República Romana, el genio militar que lideró la mayor revuelta de esclavos de la historia y cuyo grito de libertad resuena a través de los milenios. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre un gladiador, es sobre la voluntad indomable de un hombre para romper sus cadenas. En los campos silenciosos de Tracia, antes de que el Imperio Romano se expandiera hasta donde alcanza la vista, nació un hombre que no conocería la libertad por mucho tiempo: Espartaco. Su nombre era solo uno más entre innumerables campesinos endurecidos por el frío de las montañas y la furia de los señores de la guerra. De joven aprendió a manejar la lanza no por gloria, sino por supervivencia. La guerra era constante, la paz un rumor y la fuerza bruta la única garantía de vivir un día más. Fue reclutado como auxiliar en las tropas romanas, un camino común para muchos pueblos conquistados. Pero Espartaco era diferente. Sus ojos no se inclinaban. Obedecía, sí, pero como quien observa al enemigo antes de atacar. Su fuerza impresionaba, su disciplina despertaba sospechas. Los oficiales romanos veían en él una amenaza velada, y como todo rebelde potencial, Espartaco fue descartado, traicionado, capturado y acusado de deserción. Fue vendido como esclavo, encadenado, transportado como ganado. Conoció el verdadero rostro de Roma, no el de las estatuas y mármoles, sino el de las cadenas, la humillación y los mercados de carne humana. En los mercados de esclavos de Capua, donde los hombres eran evaluados como animales, su presencia llamó la atención de un reclutador experimentado. No veía un esclavo, veía un guerrero moldeable. Y así, Espartaco fue entregado al Ludus Magnus, la escuela de gladiadores más brutal de la península itálica. Allí, la muerte era entretenimiento. Los pasillos apestaban a sangre seca y huesos triturados. El sudor de los gladiadores se mezclaba con el miedo. Cada entrenamiento era una lucha por la vida futura, una preparación para un espectáculo donde perder significaba dejar de respirar. Los instructores golpeaban más fuerte que los propios amos. La comida era racionada, la libertad, un concepto inexistente. Espartaco resistió, no solo físicamente, sino espiritualmente. Observaba a los otros esclavos. Algunos ya habían perdido el brillo en los ojos. Otros se aferraban a la brutalidad para seguir vivos. Pero él se fortalecía. Cada golpe recibido era memorizado, cada técnica aprendida, adaptada, y mientras los días se convertían en semanas, Espartaco se transformaba en algo más. No pasó mucho tiempo antes de que fuera notado. En el campo de entrenamiento era rápido, feroz, implacable. Los instructores comenzaron a probar sus límites, enfrentándolo a adversarios más experimentados. Caía, pero siempre se levantaba. Los veteranos comenzaron a respetarlo, los esclavos a seguirlo con la mirada, y los romanos a apostar por él con creciente entusiasmo. Pero detrás de su apariencia controlada, el odio crecía. No era un odio ciego de esclavo resentido, sino un odio frío, calculado, de alguien que había probado la libertad y sabía que ninguna jaula era eterna. Y así, como el gladiador afilaba su espada antes del espectáculo, Espartaco afilaba en secreto su voluntad de escapar y hacer pagar a Roma. En la arena, su fama crecía. Combates sangrientos, victorias impecables. La multitud rugía. Los senadores lo saludaban con vino en la mano. Pero él no veía gloria allí, solo el reflejo de un imperio que se alimentaba del dolor de los hombres para mantener su brillo. Y decidió
Si la arena era un escenario de muerte, que esa muerte fuera la de Roma. La rutina en el ludus era implacable. Entrenamientos antes del amanecer, castigos por cualquier vacilación, noches frías en celdas oscuras. Los gladiadores eran menos que hombres, eran propiedad, mercancía, entretenimiento, pero Espartaco no se conformaba con ser mercancía, escuchaba, observaba y sobre todo recordaba. Cada guardia distraído, cada puerta entreabierta, cada grieta en el sistema romano, poco a poco, conquistó la confianza de otros gladiadores, no con palabras dulces, sino con acciones. Era el primero en entrenar, el último en caer. Cuando un celta fue azotado por responder a un guardia, Espartaco lo defendió con una mirada firme. No hacía falta un gesto, su presencia bastaba. El ludus comenzaba a hervir bajo la superficie, y él era el calor. Entre los gladiadores, dos nombres destacaban como aliados inmediatos: Crixus, el galo de músculos titánicos y furia en los ojos, y Oenomaus, un africano de espíritu inquebrantable y sabiduría en la mirada. No necesitaban promesas. Un asentimiento de Espartaco bastaba, y sabían que lucharían codo con codo. La chispa de la rebelión comenzó con un susurro entre azotes y entrenamientos silenciosos. El plan era arriesgado. Escapar del ludus significaba no solo romper con el imperio, sino declarar guerra al corazón de Roma. Pero había un momento ideal, cuando los instructores estuvieran ebrios, durante la llegada de un nuevo cargamento de esclavos. Oenomaus escondió cuchillas improvisadas en barriles de trigo. Crixus creó distracciones con falsos estallidos de furia, y Espartaco el orquestaba como un general. En la noche elegida, el infierno se desató. La celda fue forzada con un grito. Los pasillos resonaron con pasos furiosos y acero retorcido. Los guardias, tomados por sorpresa, cayeron bajo golpes rápidos y certeros. La sangre salpicó los mosaicos romanos como una pintura de venganza. No hubo piedad. Los gritos de los heridos se mezclaban con el sonido de cadenas rotas. Y en el centro de la revuelta, Espartaco avanzaba firme, empuñando una hoja robada, con los ojos fijos en la puerta principal. Unos 70 gladiadores escaparon esa noche. Escalaron colinas, robaron provisiones, se desvanecieron en los bosques como sombras. Roma pensaba que los gladiadores eran solo cuerpos para diversión, pero ahora eran un ejército embrionario, moldeado por el dolor, impulsado por la furia, forjado por la humillación. Los primeros días fueron de supervivencia. Alimentar a decenas de hombres escondidos no era tarea fácil, pero Espartaco conocía la vida antes de la arena. Sabía cazar, moverse sin ser visto, negociar con aldeas miserables que odiaban los impuestos romanos. Con el tiempo, campesinos comenzaron a unirse al grupo, no con armas, sino con esperanza. El ejército de Espartaco no crecía con soldados, crecía con pueblo. Compartía comida, escuchaba a los hombres, entrenaba día y noche. El liderazgo de Espartaco no venía de la autoridad impuesta, venía del ejemplo. Cuando un hombre enfermaba, él ayudaba a cargarlo. Cuando alguien dudaba, estaba a su lado. Y así, poco a poco, el gladiador se convertía en algo más, un símbolo. Roma no percibió el peligro a tiempo. Cuando los primeros destacamentos fueron enviados para contener la fuga, esperaban encontrar hombres hambrientos y desorganizados. Encontraron lanzas, emboscadas y un comandante implacable. Espartaco lideraba cada batalla con precisión. Cada victoria, además de provisiones y armas, traía algo aún más peligroso: confianza. En la península itálica, la leyenda comenzaba a tomar forma. Decían que los dioses habían enviado a un guerrero encadenado para castigar a los patricios, que Espartaco era invulnerable, que sus ojos veían en la oscuridad y su espada cortaba hasta las promesas romanas. El pueblo, antes sumiso, ahora susurraba en tabernas y aldeas: quizás Roma pueda sangrar. Espartaco no buscaba tronos ni coronas.
Buscaba una sola cosa: libertad, pero el camino hacia ella estaría escrito con fuego, sangre y el colapso de la arrogancia romana. Los vientos de la libertad soplaban por las colinas de Campania, pero con ellos venía el polvo de los ejércitos romanos. Espartaco ya no era solo un fugitivo. Su nombre ardía en los informes de los senadores, en las plegarias de los esclavistas y en las pesadillas de los generales. La revuelta, que comenzó con 70 hombres, ahora contaba con miles: campesinos, pastores, antiguos soldados, mujeres y niños huidos, todos sedientos de una ruptura. El Senado, al principio, despreció el movimiento. Envió milicias mal preparadas, confiadas en que una fuerza de esclavos desorganizados caería ante el estandarte del águila romana. Pero Roma olvidó quiénes eran esos esclavos: gladiadores, entrenados para matar, veteranos traicionados por el propio imperio. Pueblos humillados, pero no borrados. Espartaco los moldeó en guerreros, no con la disciplina romana, sino con pasión cruda y la supervivencia como combustible. La primera victoria ocurrió en los campos cerca del monte Vesubio. Un cónsul arrogante rodeó a los rebeldes, confiando en la ventaja del terreno. Pero Espartaco no veía cercos, veía posibilidades. En una noche de silencio absoluto, ordenó a sus hombres usar cuerdas de vid para descender los acantilados del volcán. Mientras los romanos dormían, creyéndose seguros, los insurgentes surgieron como fantasmas detrás de la línea enemiga. La masacre fue total. El terror comenzó a extenderse. Las noticias llegaban distorsionadas. El líder de los esclavos tiene un pacto con dioses antiguos. Ninguna lanza romana lo toca. Donde pisa, los grilletes se rompen. Las aldeas abandonaban a sus señores. Los campos dejaban de pagar tributos. Cada nuevo rebelde traía odio, herramientas e historias de injusticia. Espartaco no solo estaba formando un ejército, estaba encendiendo una idea que Roma nunca pensó enfrentar, que hasta los más humildes podían levantarse. Crixus comandaba a los más violentos. Sus guerreros atacaban fortalezas y quemaban registros de impuestos. Oenomaus, tranquilo como una roca, organizaba los campamentos, gestionaba los suministros, imponía justicia entre los rebeldes. Espartaco los dejaba actuar libremente porque sabía: un ejército de esclavos nunca se doblegaría bajo órdenes rígidas, pero seguiría un ideal común. Y él mismo, Espartaco, lideraba desde el frente. En cada batalla estaba con la espada en la mano, cubierto de sangre, gritando como un igual. Los romanos, enfurecidos por la humillación, enviaron fuerzas mayores, tribunos veteranos, carros de provisiones, legionarios endurecidos. Pero la guerra que esperaban, lineal, predecible, con campos abiertos y honores formales, nunca llegó. Espartaco conocía el miedo. Usaba los bosques como armadura, emboscaba columnas, cortaba suministros, convertía el cansancio en ventaja. Por cada legionario abatido, ganaba 3 nuevos aliados. Con el tiempo, el ejército rebelde pasó de ser una banda a una fuerza de ocupación. Tomaban ciudades menores, liberaban esclavos en masa, destruían almacenes de tributos. Muchos querían marchar hacia Roma, pero Espartaco dudaba. Su plan era otro: cruzar los Alpes y liberar a los hombres hacia sus tierras natales. Pero el poder, la sangre, la revolución viva, todo eso tenía un peso. Y no todos querían huir. Algunos querían devolver el golpe. Crixus fue el primero en disentir. Un grupo más radical se separó, creyendo que la única respuesta a la esclavitud era la aniquilación de los opresores. Roma aprovechó la división. Emboscó al grupo en Apulia. Crixus cayó luchando, y Espartaco, al recibir la noticia, lloró en silencio, pero juró vengarse.
Hizo que prisioneros romanos pelearan entre sí hasta la muerte, como gladiadores, en honor a su amigo caído. Los roles se invertían. La rebelión de los olvidados ahora era una revolución, y Espartaco, contra su propia voluntad, se convertía en algo más que un líder. Se volvía inevitable. Mientras los campos romanos ardían y las murallas temblaban ante la fuerza de los rebeldes, Espartaco comenzó a darse cuenta de que su guerra era más que batallas. Era una colisión de mundos. El valor de la espada ya no bastaba. Ahora, cada paso involucraba política, disciplina y el enemigo más peligroso de todos, la duda. Su ejército no era cohesivo. Había tracios, galos, númidas, germanos, griegos, hombres endurecidos por el sufrimiento, pero con pasados, creencias y objetivos distintos. Algunos querían venganza, otros libertad. Unos exigían pillaje y tierras, otros soñaban solo con volver a casa. Espartaco intentaba mantener el enfoque, cruzar los Alpes, escapar de la sombra de Roma. Pero cuanto más crecía el poder del levantamiento, más difícil era mantenerlo unido. Aún así, las victorias se acumulaban. Las tropas romanas eran derrotadas con una frecuencia humillante. Tribunos veteranos caían ante las tácticas rebeldes. Emboscadas nocturnas, ataques relámpago, destrucción de suministros. Las legiones estaban preparadas para batallas convencionales. Pero esta guerra era salvaje, instintiva, alimentada por la desesperación. Espartaco no perdonaba a los traidores. Aquellos que robaban, violaban o se aprovechaban del pueblo eran ejecutados sin ceremonias. Para él, la revolución solo tendría sentido si no repetía los errores de los amos. Por eso, ganó no solo el temor de los enemigos, sino la lealtad verdadera de sus hombres. Incluso los campesinos libres comenzaron a mirar a Espartaco con respeto. Para muchos ya no era solo el gladiador liberado, era una esperanza de justicia, una promesa de que los oprimidos también podían levantar la cabeza contra la opresión. En algunas aldeas su nombre era susurrado con reverencia, en otras elevado como un grito de desafío, pero en Roma el panorama cambiaba. El Senado finalmente entendió que había subestimado el peligro. La vergüenza de las derrotas, el colapso económico en el sur y el miedo a una insurrección generalizada forzaron una decisión drástica: enviar a Craso. Marco Licinio Craso no era solo rico, era implacable. Compraba todo: poder, soldados, silencio y sobre todo, odiaba perder. Tomó el mando de las legiones con una disciplina de hierro y castigos brutales. Reintrodujo la práctica de la decimación, castigar a una unidad entera, matando a 1 de cada 10 de sus hombres. El terror regresaba, esta vez del lado romano. Espartaco sintió la diferencia. Las siguientes batallas fueron duras. Los romanos evitaban emboscadas, usaban escudos contra el terror, avanzaban con paciencia y crueldad. Los rebeldes, acostumbrados a la ventaja, comenzaron a sentir el cerco cerrarse. El sueño de cruzar los Alpes aún existía, pero los pasos estaban bloqueados. Craso apretaba la soga, y entonces llegó el invierno. El frío cortaba como una espada. Los suministros escaseaban. Muchos desertaban, otros comenzaban a cuestionar el liderazgo. Espartaco veía a sus hombres congelándose y hambrientos y se preguntaba, ¿sería posible vencer? ¿O sería esto solo otro capítulo olvidado, otro nombre aplastado bajo las sandalias de Roma? Fue entonces cuando surgió una propuesta inesperada. Piratas cilicios, conocidos por desafiar a Roma en los mares, ofrecieron transporte a Sicilia. Allí, Espartaco podría recomenzar, reabastecerse, tal vez reavivar la llama. Pagó caro por el trato y esperó, pero los barcos nunca llegaron. Traicionado, aislado, rodeado y hambriento, el ejército de Espartaco ahora enfrentaba a Roma de frente, no en las colinas, no en campos lejanos, sino en los ojos fríos de Craso. La próxima batalla no sería por la libertad, sería por la supervivencia. Aún así, Espartaco no cayó. Erigió fortificaciones con madera y esperanza.
Motivó a sus hombres con promesas de gloria o una muerte digna. Los entrenó como nunca. Sabía que el fin estaba cerca, pero juró que no caería de rodillas. Si el mundo quería aplastar la revuelta, tendría que sangrar hasta el final, porque para Espartaco la verdadera victoria no era vivir, era hacer que Roma recordara. El Senado romano ya no discutía el levantamiento de esclavos como una molestia. Ahora era una herida abierta en la carne del imperio. Con cada victoria de Espartaco, más legiones eran aplastadas, más reputaciones destruidas. La humillación corroía a Roma como óxido. Era hora de convocar a alguien que no conocía escrúpulos, solo resultados. Marco Licinio Craso, millonario, ambicioso, frío como el mármol. No era un general de nacimiento, no brillaba como Julio César, ni era idolatrado como Pompeyo, pero tenía algo más temido: cálculo. Craso compraba ejércitos como quien compra casas, y ahora compraba su entrada en la historia. El Senado le dio plenos poderes, no para vencer, sino para borrar la vergüenza. La primera orden de Craso fue clara: reconstruir la disciplina romana. No toleraría debilidad. Cuando una legión retrocedió ante los hombres de Espartaco, aplicó un castigo no visto durante siglos: la decimación. Por sorteo, 1 de cada 10 soldados fue golpeado hasta la muerte por sus propios compañeros. Un terror antiguo resurgía, y con él el miedo a la desobediencia. Con las legiones bajo hierro y temor, Craso pasó a la estrategia. A diferencia de sus predecesores, no subestimaba a Espartaco. Estudió sus movimientos, patrones, estilo de guerra. Descubrió de dónde obtenían los rebeldes sus suministros, qué aldeas los apoyaban, dónde escondían forjas y arsenales. Y cortó todo. En el sur de la península, Craso ordenó la construcción de un enorme foso, un verdadero muro de estacas, torres y barricadas que aislaba a Espartaco de cualquier ruta de escape. Una línea de contención al estilo romano, construida con precisión brutal. Casi 600 kilómetros de fortificaciones improvisadas, erguidas con sangre, sudor y acero. Espartaco reaccionó. Lanzó ataques nocturnos, intentó romper el cerco. En una noche tormentosa, logró abrir una brecha y escapar con parte de su ejército. Pero Craso no cedió a la prisa. Dejó que los rebeldes corrieran y preparó el golpe final. Mientras los esclavos retrocedían hacia la región de Lucania, esperando llegar a los puertos, fueron traicionados por los piratas que habían prometido transporte. Aislados, hambrientos, rodeados. Craso sabía: la guerra ahora era cuestión de tiempo. Incluso bajo el cerco, Espartaco no se inclinó. Organizó a sus hombres con una disciplina casi romana. Creó tácticas defensivas, entrenó formaciones. Sabía que la batalla final se acercaba y que Craso no daría tregua. Roma, ahora sedienta de resultados, seguía cada movimiento. Los senadores apostaban sus fortunas, los poetas escribían versos sobre el gladiador que desafió a los dioses, y los plebeyos se preguntaban si Espartaco era un libertador o un presagio del fin. Pero a Craso no le importaban los mitos. Para él, la rebelión era una herida que debía cauterizarse, aunque fuera con fuego. Y el fuego venía marchando. Del norte, noticias alarmantes. Pompeyo, el rival político de Craso, regresaba victorioso de Hispania. El Senado comenzaba a considerarlo para finalizar la guerra. Craso, enfurecido, aceleró su ofensiva. Quería gloria. Quería que Roma dijera su nombre y solo el suyo, cuando la rebelión fuera aplastada. Fue en ese clima que los dos ejércitos se alinearon para el enfrentamiento final. De un lado, los rebeldes agotados, pero feroces. Del otro, las legiones reorganizadas bajo un mando de hierro. El campo elegido, Petelia, donde las colinas formaban una arena natural para la batalla más decisiva en la historia de un esclavo. El cielo estaba gris. El silencio antes de la guerra era sofocante. Espartaco montó su caballo, espada en mano. Caminó entre sus hombres, no habló de huida ni de victoria, habló de honor.
de que morirían como hombres libres, que cada gota de sangre derramada en ese suelo sería una acusación eterna contra Roma, porque no había solo un ejército de esclavos, había una leyenda al borde de su fin y un imperio a punto de ser manchado para siempre. El campo de Petelia amaneció cubierto por una niebla espesa. Las legiones de Craso estaban dispuestas en formación impecable, escudos brillando bajo una luz tímida, lanzas en ángulo, estandartes romanos ondeando como profecías. En el centro, el general observaba en silencio, con los ojos fijos en la línea irregular de enemigos al frente. Del otro lado, Espartaco enfrentaba la muerte con los pies clavados en el barro. Sus hombres estaban agotados, mal armados, pero lo miraban como quien enfrenta a un dios en furia. Muchos sabían que sería su último amanecer, y aún así no retrocedían. Espartaco levantó la espada al cielo, y entonces el infierno descendió. La primera carga fue brutal. Craso envió infantería pesada contra el flanco izquierdo de los rebeldes. Lanza tras lanza, escudo tras escudo, los esclavos caían, pero respondían con gritos de venganza. Improvisaban defensas, usaban cuerpos caídos como cobertura, empuñaban herramientas agrícolas como armas de guerra. En el centro del campo, Espartaco rompió el cerco enemigo con un puñado de guerreros. Avanzaron como truenos, buscaba a Craso, quería matarlo, terminar la guerra con una sola hoja. Abrió camino entre legionarios, cortando con precisión, rugiendo como una bestia herida. Pero Craso se mantuvo atrás, protegido. La caballería romana flanqueó a los rebeldes. En minutos, el intento desesperado de Espartaco se convirtió en una trampa. El cerco se cerró. Los rebeldes, atrapados por todos lados, ahora luchaban no por la victoria, sino por la memoria. Sabían que serían olvidados como criminales si caían, así que resistieron con salvajismo. Un esclavo derribó a un centurión con una piedra. Otro mordió la garganta de un legionario antes de ser empalado. Era más que una guerra, era la furia de siglos de humillación liberada en un solo día. Espartaco fue herido, cayó de rodillas, sangraba del abdomen, pero aún levantaba la espada. Los que lo rodeaban formaron un escudo humano alrededor de su líder. Morían por él, caían a sus pies como mártires, y entonces desapareció. Nadie vio caer su cuerpo, ningún legionario reportó haberlo matado, ninguna cabeza fue alzada con orgullo. Espartaco se desvaneció como había surgido, en el caos. La batalla terminó al atardecer. Los campos de Petelia estaban cubiertos de muertos. Más de 6.000 esclavos cayeron ese día. Los sobrevivientes fueron capturados y, por orden de Craso, crucificados a lo largo de la vía Apia. De Capua a Roma, millas de cuerpos agonizantes colgaban de las cruces como advertencia al mundo. El imperio respiraba aliviado, pero el alma de Roma estaba manchada para siempre. Craso presentó su victoria como definitiva, pero el pueblo murmuraba sobre la ausencia del cuerpo de Espartaco. Algunos decían que había escapado, otros que los dioses lo tomaron. Había quienes creían que aún vivía, entrenando nuevos rebeldes en las sombras. La leyenda había nacido. Días después, Pompeyo llegó con su ejército y reclamó parte de la victoria. Craso, enfurecido, vio su gloria compartida con su rival. Aunque ganó la guerra, perdió los aplausos. Roma nunca es justa con sus sirvientes, ni siquiera con los poderosos. Los muertos de Espartaco se pudrían al borde del camino, pero sus nombres, rostros, causas, no fueron borrados. En aldeas lejanas cantaban sobre él, en teatros dramatizaban su valentía, y en los susurros de la plebe, el nombre Espartaco se volvió sinónimo de resistencia. Craso se volvió aún más rico, más influyente, pero nunca pudo borrar la mancha que lo acompañaría hasta el fin de su vida. Venció, sí, pero venció al hombre que soñaba con libertad. Y en ese sueño, Espartaco triunfó para siempre. La vía Apia, alguna vez símbolo del poder y el orden romano, se convirtió en un corredor de agonía.
De Capua a Roma, más de 6.000 cruces se alzaban como espinas en la columna vertebral del imperio. En cada una, un rebelde crucificado, colgando bajo el sol abrasador, devorado por cuervos, ignorado por todos, menos por la memoria de aquellos que aún vivían bajo cadenas invisibles. El espectáculo era claro. No bastaba con matar. Era necesario deshumanizar, reducir la esperanza a carne podrida. Pero en los callejones de la plebe, en tabernas sofocantes y cocinas donde el fuego de la pobreza nunca se apagaba, Espartaco vivía. Su nombre era susurrado como oración y amenaza. Los padres lo mencionaban a sus hijos no como bandido, sino como símbolo de valentía. «Recuerda a Espartaco», decían, cuando el látigo del patricio marcaba la piel del siervo. En Roma, Craso celebraba su victoria con un silencio frío. Ordenó juegos, discursos, ofrendas a los dioses, pero los ojos del pueblo no se volvían hacia él con reverencia. En Craso veían poder, sí, pero no gloria. Pompeyo, que llegó tarde y peleó poco, se llevó los laureles de la guerra. El Senado aclamaba su llegada. Los aplausos eran para el hombre que no venció, pero apareció al final. Craso roía su orgullo en banquetes llenos de oro y amargura. Mientras tanto, un grupo de exesclavos, sobrevivientes del masacre, se refugiaba en las sombras de Sicilia, mezclándose con campesinos, escondiendo cicatrices, preservando historias. En ellos, el espíritu de Espartaco se ocultaba, no como líder, sino como llama. No formaban ejércitos, formaban memorias vivas, y esas Roma nunca podría crucificar. En Grecia, los viajeros narraban la guerra como una tragedia digna de Esquilo. En Alejandría, los filósofos reflexionaban sobre qué mueve a los hombres a luchar contra un imperio. En Jerusalén, los líderes religiosos murmuraban que la sangre de los esclavos sería recordada por siglos. Incluso entre los propios romanos, algo había cambiado. Un tribuno escribió en sus memorias que, al ver los cuerpos en la Vía Apia, el triunfo sonaba como cobardía disfrazada. Un joven senador llamado Julio César, entonces observador atento del Senado, tomaba nota silenciosa de todo. Años después, comprendería el poder de un nombre que mueve multitudes. Y Espartaco, su cuerpo nunca fue identificado. Muchos afirmaban que había muerto en combate, rodeado, atravesado por lanzas. Otros decían que gravemente herido, fue escondido por compañeros y murió en una cueva aislada. Había incluso quienes juraban haber visto a un anciano con ojos ardientes caminando al sur entre pescadores, sin nombre, pero con alma de león. No había tumba, no había lamento oficial, pero había leyenda. Los esclavos romanos, incluso aquellos que nunca tomaron armas, comenzaron a identificarse entre sí con un gesto secreto. 3 golpes en el pecho, en silencio. Era el símbolo, la memoria, la afirmación de que, mientras hubiera opresión, el espíritu de Espartaco nunca se callaría. Roma siguió adelante. Sus ejércitos marcharon a nuevas guerras. Sus emperadores erigieron mármoles y templos, pero ninguno pudo borrar la cicatriz de la rebelión. Porque a diferencia de las guerras por poder, esta fue por libertad. Y esa, incluso derrotada, permanecía viva. El nombre de Espartaco salió de los documentos oficiales, pero entró en el corazón de los olvidados. Y allí, en silencio, se preparaba para regresar. Con el tiempo, el imperio engulló las cicatrices de la rebelión. La Vía Apia fue restaurada, los huesos enterrados o barridos por el tiempo. Pero detrás de cada piedra pulida había un suspiro antiguo, como si el suelo aún recordara los pasos de los condenados. Décadas después, la historia de Espartaco se contaba con vergüenza por algunos, orgullo por otros y distorsionada por muchos. Pero los hechos resistían. Un esclavo, armado solo con coraje y furia, había humillado legiones, incendiado ciudades y hecho temblar a Roma. Craso, quien lo derrotó, nunca conquistó el amor del pueblo.
rico, respetado, pero eternamente eclipsado. Murió en una campaña fallida contra los partos, decapitado, con oro fundido vertido en su garganta. Una ironía cruel para un hombre obsesionado con la riqueza. Pompeyo, que robó la gloria, cayó bajo las espadas del propio Senado, y César, que observó en silencio, aprendió a usar la lección de Espartaco. El pueblo ama a quien lo representa. Cuando llegó su momento de marchar sobre Roma, lo hizo no solo con soldados, sino con el apoyo de los olvidados. Pero el legado más poderoso de Espartaco no se hizo en la política, se hizo en el alma humana. Los filósofos estoicos reflexionaron sobre la libertad con nuevo fervor. Escritores griegos y romanos, como Plutarco y Apiano, registraron la rebelión no solo como un levantamiento, sino como una tragedia épica, donde el protagonista, aunque derrotado, trascendió la muerte. Siglos después, en la decadencia del imperio, cuando hordas bárbaras rodeaban Roma y el oro ya no compraba paz, los monjes cristianos copiaban manuscritos sobre Espartaco en pergaminos. Lo comparaban con figuras bíblicas. Un Moisés que no liberó a su pueblo, pero reveló su prisión. La historia se negaba a morir. En la Edad Media, su nombre casi se perdió, engullido por mitos y supersticiones. Pero entre los rebeldes campesinos y los movimientos de liberación, el espíritu de Espartaco era evocado como símbolo de resistencia y finalmente, en el mundo moderno, resurgió con fuerza. Escritores, cineastas, revolucionarios e historiadores reavivaron la llama olvidada. El nombre Espartaco pasó a representar más que a un hombre. Representaba el conflicto eterno entre opresores y oprimidos. En la Revolución Francesa, los líderes evocaron su memoria. En Rusia, los carteles lo mostraban empuñando una espada contra la tiranía. En las Américas, los movimientos abolicionistas usaron su imagen como símbolo de resistencia a la esclavitud. Lo que Roma intentó sepultar con cruces, floreció en una causa. Y aquí reside su victoria, no en los campos de batalla, no contra Craso, sino en el hecho de que, aunque el imperio intentó borrar su nombre, renació más fuerte, más justo, más eterno. Porque cuando un hombre lucha no por riqueza, no por ambición, sino por libertad, se vuelve invencible. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado, pero su espíritu cruzó los siglos como una espada de fuego, iluminando a todos los que osaron levantarse contra la injusticia. Y aún hoy, en un mundo cubierto por nuevos imperios de tecnología, poder o ideología, el susurro persiste: yo soy Espartaco. El tiempo es implacable con los vencidos. Los reyes desaparecen, los generales son olvidados y los derrotados, enterrados bajo capas de silencio. Pero algunos nombres, inexplicablemente, se niegan a morir. Espartaco fue uno de ellos. Roma intentó borrar su legado. No construyó monumentos, no hizo banderas. En cambio, cubrió la rebelión con vergüenza. En las academias lo llamaban el esclavo insolente. En las calles, el espectro de un caos que por poco no venció. Sin retrato, sin tumba, solo miedo. Y aún así, en los siglos siguientes, el nombre de Espartaco comenzó a resonar en murmullos y manuscritos. Poetas de la antigüedad tardía escribieron sobre un hombre que osó desafiar al mundo. Cronistas cristianos, impresionados por su valentía, lo compararon con los mártires que enfrentaron bestias en las arenas. La Edad Media casi lo olvidó, pero donde los libros fallaron, el pueblo preservó. Historias sobre un guerrero esclavo, libertador de hombres, comenzaron a surgir en leyendas campesinas. Un salvador que aparecía en tiempos de opresión y se desvanecía como humo. Su nombre cambiaba, su rostro era reinventado, pero el espíritu, ese permanecía. Fue en el Renacimiento que Espartaco resurgió con fuerza. Con el redescubrimiento de los clásicos, los estudiosos encontraron los relatos de Plutarco, Floro y Apiano. Y allí, entre las líneas, no vieron a un criminal, sino a un hombre de principios, un héroe trágico.
un símbolo de la libertad en su forma más pura. En el siglo XVIII ya no se hablaba de él como esclavo, sino como mártir. Los primeros en inspirarse en su figura fueron los iluministas. Filósofos franceses como Diderot y Rousseau citaron su nombre como ejemplo de la resistencia natural del hombre contra la tiranía. Durante la Revolución Francesa, los líderes radicales lo llamaron el verdadero primer revolucionario. En panfletos distribuidos en París, Espartaco era retratado con una toga romana, empuñando una espada contra las cadenas de la monarquía. Su historia, moldeada por el dolor, fue usada como combustible para nuevas revoluciones, y luego vino el siglo XIX. En medio de las revueltas campesinas, las guerras de unificación y los movimientos abolicionistas, Espartaco regresó con nueva fuerza. Los escritores románticos lo convirtieron en el protagonista de novelas épicas. Los pintores crearon lienzos con escenas de su rebelión, exageradas y emocionantes. En la imaginación popular, ya no era un gladiador, era el heraldo de la libertad. El mundo comenzaba a cambiar. La esclavitud, la servidumbre y la tiranía aún existían, pero la idea de justicia ganaba terreno. Y con ella, la imagen de Espartaco se convertía en una bandera. Ya no pertenecía a Roma, ni a los gladiadores. Pertenecía a aquellos que se negaban a vivir de rodillas, y donde hubiera opresión, su nombre volvía a ser pronunciado. En el siglo XX, Espartaco trascendió la historia y se convirtió en un arquetipo. Revolucionarios de todo el mundo lo invocaban como inspiración. En Rusia, antes de la Revolución de 1917, su nombre fue usado por movimientos socialistas como símbolo de la lucha contra la opresión zarista. Un grupo de jóvenes marxistas fundó el Club Espartaco, y años después, Alemania dio origen a la Liga Espartaquista, que intentó instaurar un régimen comunista tras la Primera Guerra Mundial. Espartaco no solo era recordado, era utilizado. En el occidente capitalista, la figura del gladiador rebelde también encontró voz. Escritores y pensadores veían en él una metáfora de la dignidad humana enfrentando la maquinaria del poder. La historia ya no era sobre esclavos y romanos, era sobre el individuo y el imperio, el hombre común y los tiranos, el coraje frente a lo imposible. Pero fue Hollywood quien llevó a Espartaco a un nuevo nivel. En 1960, el director Stanley Kubrick llevó a los cines la superproducción Spartacus, con Kirk Douglas en el papel principal. La película, basada en la novela de Howard Fast, un autor perseguido por el macartismo, fue más que entretenimiento. Fue una declaración política en plena Guerra Fría. La célebre escena en la que todos los esclavos se levantan y gritan «Yo soy Espartaco», se convirtió en un ícono de la cultura pop y una metáfora inmortal de la solidaridad frente a la opresión. Desde ese momento, Espartaco entró en el vocabulario del mundo. En protestas estudiantiles, las pancartas llevaban su nombre. En prisiones políticas, poemas clandestinos lo evocaban. En el campo de batalla ideológico, era citado por voces tan opuestas como comunistas y demócratas liberales. Cada uno veía en él lo que deseaba: el revolucionario, el libertador, el insurgente, el mártir. Pero en medio de la fama y la romantización, una pregunta persistía: ¿quién fue realmente Espartaco? La respuesta tal vez nunca sea completa. Sabemos que fue un tracio vendido como esclavo, entrenado para matar, que se convirtió en el improbable líder de una revuelta colosal. Sabemos que desafió a Roma y pagó el precio. Pero lo que lo hace eterno no es lo que hizo, sino el porqué. Espartaco no luchó por tronos, no buscó gloria, no dejó herederos ni imperios. Su lucha fue contra el sistema que lo encadenó, y eso lo hizo invencible en la memoria colectiva. Hoy, su nombre aún resuena. En las escuelas se estudia, en las protestas se invoca, en los discursos se cita, desde placas en barrios obreros de Europa hasta referencias en series, juegos y música.
Es el reflejo de una idea que sobrevive al acero y al tiempo. La libertad siempre es posible, incluso cuando todo está en contra. Y mientras haya alguien oprimido, habrá también alguien diciendo: «Yo soy Espartaco». El cielo sobre Italia parecía pesar. Gris, sombrío, cubierto de nubes densas como la propia tensión que se acumulaba en los campos del sur. Espartaco, el gladiador que desafió al mundo, estaba acorralado. El ejército rebelde ya no era el mismo. De los casi 120.000 esclavos que marcharon con él, quedaban menos de la mitad. El hambre corroía los cuerpos. Las deserciones se volvieron inevitables. Las emboscadas romanas diezmaban pequeñas caravanas con cada paso. Pero aún había algo que los mantenía unidos: la presencia de Espartaco, su espada en mano, su mirada que rechazaba el fracaso. Roma, ahora con verdadero miedo, había dejado de lado la vacilación. El Senado confió el mando de las legiones a Marco Licinio Craso, un patricio rico, cruel y determinado. Craso no era un general brillante como César o Pompeyo, pero era implacable. Ordenó crucificar a cientos de soldados romanos por cobardía y marchó con disciplina letal. Para contener a los rebeldes, Craso levantó un foso colosal, una muralla que cortaba la península, aislando a Espartaco en el sur. Era como enjaular una tormenta y esperar que se consumiera sola. Espartaco entendió el mensaje. No habría paz, no habría acuerdo. Era guerra hasta el fin, pero el gladiador aún tenía planes. Reunió a sus tenientes, entre ellos hombres endurecidos como Castus, Gánicus y Crixus, sobrevivientes de decenas de batallas. La propuesta era arriesgada: romper el cerco de Craso con todo lo que quedaba, abrir paso a Espada e intentar escapar al norte, tal vez incluso cruzar los Alpes, recomenzar, ser libre. En la noche elegida, el silencio se convirtió en arma. Los rebeldes apagaron hogueras, escondieron caballos, prepararon lanzas con pedazos de hierro y palos endurecidos al fuego. Cuando llegó el ataque, fue como un trueno surgido de la nada. Los esclavos avanzaron con furia, como una ola salvaje. Durante horas, el suelo tembló bajo los gritos, la sangre, el acero, y por un instante parecían vencer. Parte del muro de Craso cayó. Algunos grupos escaparon, pero la victoria fue breve. El general romano, siempre un paso adelante, había previsto el intento. Contraatacó con fuerzas frescas, deteniendo el avance con ferocidad. Espartaco no huyó, no abandonó a los que se quedaron. Luchó en la primera línea, cubierto de sangre y barro, derribando soldados como una leyenda viva. Pero el cerco se cerraba. En los días siguientes llovieron flechas, acero y hambre. Los rebeldes fueron cazados como animales. Espartaco, sin embargo, rechazaba la rendición. Si iba a morir, sería como había vivido, de pie, con la espada en mano, frente al mayor imperio de la tierra. Craso no quería solo vencer, quería destruir el símbolo. Sabía que si Espartaco moría como héroe, se convertiría en mito. Necesitaba enterrarlo como criminal. Pero Roma nunca entendió al tipo de hombre que enfrentaba. El campo de batalla era un pantano fangoso, rodeado de colinas que albergaban las legiones de Craso, un valle de muerte. Allí, Espartaco tomó su última decisión: no retroceder, no huir, no esconderse. La mañana llegó cubierta. Las nubes dejaban una luz fría, casi metálica. Los rebeldes restantes, poco más de 40.000, estaban agotados, hambrientos, mal armados. Muchos usaban piezas de armadura arrancadas de cuerpos romanos. Sus lanzas estaban rotas, sus escudos gastados como sus ojos. Pero nadie allí quería rendirse. Lucharían por Espartaco. Lucharían hasta el fin. Desde lo alto de la colina, Craso observaba. Organizó sus legiones en falanges impenetrables, formó murallas vivas de escudos y posicionó catapultas para iniciar la masacre. No quería prisa, quería que Espartaco viera su mundo desmoronarse lentamente. Y entonces comenzó.
Las catapultas escupían fuego y piedra. Los gritos resonaron antes de que la primera espada cruzara el aire. Los rebeldes, bajo las órdenes de Espartaco, atacaron en oleadas. Cada grito era un lamento, un desafío, un juramento. Muchos cayeron antes de siquiera alcanzar a los romanos. Espartaco avanzaba entre ellos como un espectro. Su manto rasgado flotaba con el viento. Su espada ya no era pulida, era un pedazo de metal empapado en sangre. Cada golpe derribaba a un soldado, cada paso una afrenta al orden romano. Vio a sus compañeros morir. Crixus fue atravesado por una lanza. Gannicus cayó luchando contra 3 legionarios. Castus desapareció en la multitud. Pero Espartaco siguió, no para vencer, sino para morir de manera que la memoria no lo traicionara. Logró alcanzar al comandante de una de las centurias romanas. Derribó jinetes, cortó soldados con una furia casi sobrehumana, pero una lanza lo alcanzó en la pierna. Luego otra. Cayó de rodillas, pero siguió luchando. No hay relatos claros sobre quién asestó el golpe final. Algunos dicen que fue Craso, otros que Espartaco cayó por agotamiento. Pero allí, sobre el suelo fangoso y ensangrentado, la rebelión de los esclavos terminó. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Craso ordenó crucificar a miles de prisioneros a lo largo de la Vía Apia, de Roma a Capua. Un espectáculo de horror, pero el líder desaparecido. Ninguna cabeza fue exhibida, ninguna estaca llevaba su nombre, como si el hombre se hubiera disuelto en la tierra, como si la leyenda rehusara el olvido. Roma ganó la guerra, pero no apagó el fuego. En las décadas siguientes, senadores y generales evitaban pronunciar su nombre en público. Los campesinos contaban historias a escondidas. En tabernas y callejones decían que Espartaco aún cabalgaba en las sombras de Italia, esperando la próxima oportunidad, esperando otra cadena para romper. Espartaco, el esclavo que enfrentó al imperio, murió sin oro, sin corona, sin tumba, pero dejó algo que los reyes nunca pudieron controlar: inspiración. Su rebelión fracasó, pero su mensaje sobrevivió. Y cada tirano, al escuchar el sonido de cadenas rompiéndose, recuerda ese nombre: Espartaco. Tras la victoria, Craso marchó de regreso a Roma con su ejército triunfante, pero no hubo desfile ni fiesta. La ciudad lo recibió con un silencio incómodo. Los senadores temían lo que habían presenciado. Un hombre, un esclavo, había desafiado el poder de Roma y casi venció. En la Vía Apia, los cuerpos crucificados se balanceaban con el viento. 6.000. Durante días, semanas, los viajeros pasaban por esa procesión de cadáveres y sentían el peso del imperio y de su inseguridad. Craso quería que fuera un mensaje, pero lo que los ojos veían era lo que Roma casi perdió. El nombre de Espartaco no fue pronunciado en el Senado, no se acuñaron monedas, ningún registro oficial glorificó su rebelión. Fue borrado de la historia como un error inconveniente, pero en las calles, los campos y entre los esclavos, el nombre susurrado era diferente. Más fuerte, era leyenda. En Pompeya un grafiti fue encontrado en un callejón olvidado: Spartacus vivit. Espartaco vive. Fue rápidamente borrado por las autoridades, pero no era el único. En cada rincón del imperio, la idea se extendía. Había muerto, pero había vencido de otra manera. Los senadores lo llamaban el residuo de la rebelión, pero el pueblo lo llamaba esperanza. Roma, acostumbrada a glorificar batallas, borraba a Espartaco porque mostró algo imperdonable: que incluso el más humilde podía levantar una espada, que la libertad era más poderosa que cualquier estatua, que el miedo de los poderosos no resistía el coraje de los oprimidos. No todos los senadores callaron. Cicerón, en una carta a un amigo, escribió: Roma venció, pero Roma tiembla. Hay cosas que ni las legiones pueden silenciar. Craso, ahora el hombre más rico de la República, sentía el peso de esta victoria.
Su fama fue eclipsada, no por la derrota, sino por el silencio. El pueblo lo veía como el verdugo, el Senado como un posible dictador, y Espartaco, incluso ausente, se cernía sobre su gloria como una sombra indestructible. La élite romana intentó reescribir la historia. En los registros decían que la rebelión fue salvaje, desorganizada, liderada por bárbaros. Espartaco se convirtió en una nota al pie, pero cada vez que un esclavo escapaba o comenzaba un levantamiento, los generales romanos preguntaban: ¿es otro Espartaco? No podían borrarlo, porque su arma no era solo la espada, era la memoria. Roma enterró cuerpos, pero no el símbolo. Y cuanto más se expandía el imperio, más difícil era contener esa chispa. En Egipto, en Galia, en Siria, los soldados oían canciones disfrazadas que hablaban de un gladiador que nunca se arrodilló. Y en cada nuevo levantamiento, una certeza crecía en los bastidores del mundo antiguo. Espartaco era un nombre prohibido, porque nunca sería olvidado. Décadas pasaron. Surgieron nuevos generales, se libraron nuevas campañas, pero en cada rincón olvidado del imperio, el nombre de Espartaco aún pulsaba como un corazón escondido bajo las ruinas. Ya no era solo un hombre, era un símbolo, una semilla. En Germania, las tribus hablaban de un esclavo que había incendiado Roma con solo su voluntad. En Alejandría, los eruditos recitaban poemas clandestinos sobre el gladiador de cadenas rotas. Incluso en Roma, entre los aprendices de filosofía, su nombre era susurrado como si fuera un hechizo, peligroso, pero fascinante. En el Coliseo, los combates continuaban. Sangre y arena aún alimentaban el apetito del pueblo, pero algo había cambiado. Cuando un gladiador se levantaba tras una caída brutal y miraba a las gradas, algunos juraban ver en sus ojos un brillo diferente. Como si, en ese instante, no estuviera luchando solo por su vida, sino por algo más grande, como si canalizara un espíritu antiguo que se negaba a ser enterrado. Los maestros de las escuelas de gladiadores, los lanistas, comenzaron a notar algo extraño. La disciplina empeoraba. Los golpes de los nuevos reclutas venían con odio, no con obediencia. Ya no luchaban solo para sobrevivir, algunos luchaban para inspirar. Uno de ellos, cierto día, gritó antes de matar a su oponente: «Por lo que vino antes que yo». Y en el público, por un momento, hubo silencio. Roma lo notaba. El fuego no había sido apagado, solo se había extendido en brasas. En el exterior, entre los pueblos conquistados, Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia contra el dominio romano. En el mundo celta lo llamaban el primer libre. En Judea, los rabinos lo veían como un presagio de la lucha contra el imperio profano. Y entre los primeros cristianos, perseguidos, marginados, su figura asumía un aire casi mesiánico. Un hombre que murió por los demás, un redentor con espada. Los emperadores intentaron contener la marea. Se erigieron estatuas de héroes romanos en las ciudades tomadas. Nuevas leyes prohibieron la propagación de canciones que exaltaran revueltas, pero el nombre, ese no podían borrarlo. El nombre ya no estaba en las placas, sino en las paredes escondidas de las casas. No en los libros oficiales, sino en las cartas intercambiadas entre rebeldes. No en los discursos, sino en las oraciones silenciosas de quienes soñaban con libertad. Cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia decadencia, los poetas, siempre ellos, volvieron a escribir, y entre las leyendas que cruzaban los corredores del tiempo estaba él, el tracio, el esclavo, el gladiador, Espartaco. Ya no importaba dónde había muerto, ni si fue derrotado. Su tumba era cada campo de batalla donde se luchaba por la justicia. Su rostro estaba en cada hombre encadenado que se negaba a bajar la cabeza. Su sangre, metafórica o no, corría por las venas de los insurgentes, los esclavos huidos, los pueblos ocupados. Siglos después, cuando los imperios modernos buscaban redefinir héroes y villanos, Espartaco resurgió.
Los revolucionarios lo invocaban, los escritores lo inmortalizaban, los artistas lo esculpían. Y en plena modernidad, su nombre volvió a ser gritado, no como un recuerdo del pasado, sino como una llama para el futuro. Y así, aunque derrotado, Espartaco venció. Porque la muerte se lleva a los hombres, pero no a las ideas. Y el nombre prohibido, que Roma intentó enterrar entre cruces y polvo, resonaba aún más fuerte en los corazones de todos los que se negaban a nacer encadenados. En los subterráneos sofocantes de las ciudades romanas, donde los pobres se amontonaban como sombras olvidadas, el nombre de Espartaco pasaba de generación en generación como una oración clandestina. Los niños lo escuchaban en susurros, no como un guerrero, sino como un milagro. El hombre que enfrentó legiones, el esclavo que dijo no. La élite se reía, lo llamaba leyenda, exageración, superstición popular, pero no entendían que lo que nace de la sangre y el dolor no se borra con decretos. Espartaco había entrado en el alma del pueblo, y el alma del pueblo es el último bastión que se conquista. En la península ibérica, los revoltosos citaban su nombre antes de incendiar arsenales romanos. En el norte de África, los prisioneros rompían grilletes susurrando su nombre en lenguas olvidadas. En la propia Italia, los campesinos empuñaban hoces diciendo que luchaban como Espartaco luchó. Ya no era necesario recordar su rostro. Su idea bastaba. Y los historiadores comenzaron a notar: el nombre resurgía siempre en momentos de ruptura. En cada levantamiento, cada revuelta campesina, cada insurgencia contra imperios, Espartaco regresaba como un trueno lejano, un eco que la historia no podía sepultar. En el siglo I d.C., los autores cristianos mencionaban a Espartaco en cartas y parábolas. Lo comparaban con figuras sagradas, mártires, símbolos de resistencia a la opresión. No había muerto en vano, decían. Había abierto una brecha en la realidad, donde los pobres y humillados podían soñar con redención. Incluso bajo persecución, esos escritos sobrevivieron. Y cuando Roma finalmente cayó, consumida por su propia corrupción y el peso de sus conquistas, los monjes, recluidos en monasterios helados en las montañas, guardaron los relatos de la rebelión del gladiador. Preservaron sus hazañas entre parábolas y crónicas. Espartaco pasó a habitar un nuevo panteón, el de los hombres que desafiaron a los dioses y sangraron por ello, pero su viaje aún no había terminado. Con el paso de los siglos, la figura de Espartaco atravesó murallas, idiomas, religiones. Su historia llegó a los reinos medievales, donde los trovadores cantaban sobre el guerrero encadenado que osó desafiar al mundo. Llegó al Renacimiento, cuando los pensadores redescubrieron los relatos romanos y vieron en Espartaco la chispa del pensamiento libre. Y en los tiempos modernos, su nombre volvió a arder. Durante las revoluciones de Europa, cuando el pueblo invadía palacios y quemaba banderas, Espartaco era recordado. Cuando los esclavos se rebelaron en las Américas, fue él quien inspiró a muchos. Cuando los trabajadores se levantaron contra la tiranía industrial, su nombre reapareció en panfletos, en muros, en reuniones en sótanos oscuros. Porque Espartaco ya no era solo un hombre, era la idea que regresa, el grito que ningún imperio puede silenciar. Han pasado siglos. Los reinos surgieron y cayeron, las religiones dominaron continentes, nuevas banderas fueron izadas, pero siempre que un hombre esclavizado miraba al cielo en silencio, el espíritu de Espartaco observaba con él. En el siglo XIX, cuando Europa se incendiaba con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, los pensadores redescubrieron la historia del gladiador. Escritores revolucionarios como Karl Marx citaban a Espartaco como el ejemplo más noble de líder popular de la antigüedad, un símbolo no solo de la revuelta, sino de la dignidad en medio de la opresión brutal. La imagen del gladiador, espada en mano,
enfrentando legiones, se convirtió en estandarte de los movimientos obreros. En carteles, libros y discursos inflamados, Espartaco era el grito silencioso de los que nunca fueron escuchados. En Alemania, a principios del siglo XX, la líder revolucionaria Rosa Luxemburgo fundó un movimiento político con su nombre, la Liga Espartaquista. No por casualidad, sabía que no era una elección estética, era una declaración, una herencia. El mensaje de que aquel que se niega a arrodillarse se vuelve eterno. Incluso los regímenes más brutales intentaron apagar su llama. Intentaron reescribir la historia, silenciar la memoria, pero fracasaron. Porque lo que Espartaco dejó no fue solo una rebelión, fue una pregunta grabada en el tiempo. ¿Y si todos se levantaran juntos? En los libros de texto, su historia tomó diversas formas. Algunos lo retrataban como un bárbaro, otros como un héroe trágico. Pero el pueblo, el verdadero pueblo, lo preservó como era. Un hombre común, arrojado a las profundidades del infierno, que decidió no morir de rodillas. Y luego llegó el siglo XXI. En la era digital, la leyenda ganó un nuevo cuerpo. Espartaco ahora aparecía en documentales, novelas, videojuegos, obras de teatro y películas. Su figura fue actualizada, reinventada, difundida a miles de millones de personas en todo el mundo. La arena cambió la arena por pantallas LED, pero el combate seguía siendo el mismo. Ahora enfrentaba a un nuevo enemigo, el olvido, pero nunca sería vencido. En las plazas donde el pueblo se reúne para protestar, sus murales siguen surgiendo. En grafitis, en muros y banderas alzadas, su nombre resuena. En cada rincón del mundo donde hay opresión, Espartaco es recordado. Porque su lucha no terminó, solo cambió de campo. No tuvo tumba, no tuvo honores, no tuvo gloria en vida, pero su legado vive. No en los libros dorados de los emperadores, sino en el alma de los invisibles, no en las monedas de los reyes, sino en los ojos de los que osan resistir. Espartaco nunca buscó poder, buscó dignidad, y eso lo hizo inmortal. El imperio romano murió, las lanzas se rompieron, las estatuas cayeron, pero Espartaco vive donde la injusticia aún hiere. Su nombre se susurra en las calles de hierro, en los campos olvidados, en las voces silenciadas que aprenden a gritar. Fue acero, fue sangre, fue dolor, pero sobre todo fue libertad. Y al final, cuando todos los nombres sean olvidados, cuando todos los tronos se conviertan en polvo, aún habrá alguien en algún lugar del mundo, encadenado, que cerrará los ojos y susurrará: Espartaco. La libertad tiene un precio, y Espartaco lo pagó con sangre. Si esta historia te impactó, dale like al video, compártelo con quienes necesitan recordar el poder de resistir y suscríbete al canal para descubrir otros nombres que desafiaron imperios. Deja en los comentarios quién fue el verdadero héroe de la libertad en tu opinión. Y recuerda, las cadenas más fuertes no son de hierro, sino del olvido. Aquí las rompemos, una historia a la vez.